Vamos a iniciar el módulo de flujo de caja. Este módulo es la parte, digamos, más práctico de nuestro curso y vamos a dividirlo en dos partes por razones didácticas. Primeramente vamos a hablar aquí en esta lección sobre el flujo de caja real. En la siguiente lección vamos a hablar sobre el flujo de caja proyectado. Bueno, entonces comenzamos con lo que vamos a descubrir ahora. En esta lección vamos a ver lo que es un flujo de caja, sin especificar si es flujo de caja real o proyectado. Después vamos a correlacionar lo que es un flujo de caja real y un flujo de caja proyectado. Veremos ahí también para qué sirve el flujo de caja real y el proyectado en términos generales. Por último, vamos a centrarnos en el paso a paso para montar el flujo de caja real. Entonces acá tenemos nuestra hoja de ruta. Vamos a comenzar con el flujo de caja real en esta lección y en la siguiente lección, como mencionábamos, el flujo de caja proyectado. Ahora bien, comenzamos entonces con lo que es el flujo de caja. El flujo de caja, ya sea real o proyectado, es una herramienta importante para el control y planificación financiera. Entonces aquí la palabra clave es control financiero y planificación financiera. Cuando hablamos de control, normalmente nos referimos a entradas y salidas reales de dinero, es decir, sin llevar en cuenta las proyecciones. Cuando hablamos de planificación financiera, nos estamos refiriendo en este caso a utilizar el flujo de caja proyectado para ver cómo estaría la empresa, ¿verdad?, en términos de dinero en un periodo futuro. El flujo de caja proyectado, en este caso, que es una herramienta fundamental para la planificación financiera, proyecta para los periodos futuros todas las entradas y salidas de recursos financieros de la empresa, mostrando para cada mes cuál sería la situación de caja. Y lo normal es hacer esta proyección en el caso de pymes, comenzar con 4 a 6 meses e ir ampliando este periodo y llegar, de ser posible, a 12 meses, y ahí ya estaríamos en un periodo de maduración en la utilización de esta herramienta del flujo de caja. Pero hablamos de 4 a 6 meses en forma rotativa. Siempre tenemos que tener 4 a 6 meses de proyecciones a medida y avanzan los meses. O sea, por ejemplo, tenemos la proyección hasta abril. Ahora que entramos en febrero, entonces hacemos la proyección de febrero a mayo, siempre en forma rotativa. Y esto iría aumentando, ¿verdad?, conforme estemos mejor entrenados hasta llegar a 12 meses. Bueno, ahora la pregunta importantísima: ¿para qué sirve el flujo de caja, tanto el real o proyectado?
Como mencionábamos al inicio, nos permite planificar y controlar las entradas y salidas de caja en un periodo de tiempo determinado, de 4 a 6 meses. Esto nos va a permitir, en cierta manera, saber si la empresa está trabajando con falta o exceso de recursos en un determinado periodo de estudio. Y esto lógicamente le va a permitir a los empresarios tomar decisiones anticipadas sobre qué hacer cuando hay falta de recursos o exceso de recursos. O sea, normalmente aquí va a surgir una necesidad cuando hay falta de recursos, de una necesidad de un préstamo, o cuando hay un exceso, una necesidad de aplicar esos fondos en inversiones financieras. También nos va a permitir determinar si los recursos son suficientes para las actividades normales de la empresa en un periodo de tiempo. O en otras palabras, que el capital de trabajo que la empresa tiene es suficiente para afrontar un determinado volumen de ventas. También es muy importante, ¿verdad?, para ir estableciendo las mejores condiciones de políticas de cobros y pagos. Esto va a afectar lógicamente a las cuentas a cobrar cuando hablamos de cobros, y pagos cuando nos referimos a las cuentas a pagar o proveedores. Y hay una cosa muy importante, ¿verdad?, que se utiliza bastante actualmente, es que a través del flujo de caja una empresa va a poder demostrar a un banco que tiene capacidad de pago para hacer frente a sus compromisos, ¿verdad? Continuando a lo que para qué sirve, vamos a ver, ¿verdad?, en el software, vamos a ver ahí los grandes números. O sea, por ejemplo, los ingresos en forma mensual, los proyectados para los primeros 4 meses y los egresos. Y con eso podemos, en cierta manera, usar eso para una planificación financiera estratégica, o sea, para modificar el rumbo de la empresa. Si estamos viendo que estamos teniendo o estamos previendo pocas ventas, entonces, lógicamente, tomar decisiones para aumentar las ventas, ya sea en términos de mayor estructura en el área de ventas, campañas de marketing, etc. Bueno, también, como mencionábamos, ¿verdad?, nos va a permitir determinar si las ventas previstas para los próximos meses va a permitir cubrir todos los compromisos y gastos previstos. Una cosa muy importante también, ya que el flujo de caja nos va a dar nuestra posición de caja en periodos futuros, entonces eso nos va a permitir planificar reposición de stocks. O sea, cuando hacer compras de mercaderías en el momento adecuado, ¿verdad? Es decir, cuando hay sobrante de dinero. Y por otro lado, muchas veces vamos a encontrarnos con un periodo de aprieto de cajas. En ese caso, podemos ver una forma sería, en vez de recurrir a un préstamo bancario que tiene un costo financiero, hacer promociones de ventas, o sea, vender las mercaderías que van a salir, por ejemplo, del periodo normal de venta, por ejemplo, las mercaderías de invierno, llegado el mes adecuado, entonces promocionar sus ventas, ya que eso no va a ser utilizado en las ventas actuales. Bueno, esto sería entonces el para qué sirve. Bueno, esto en cierta manera va para ir entrenando un poquito, para facilitarnos la lectura
de la implementación de nuestra planilla de gestión financiera completa, entonces sería interesante ir viendo, ¿verdad? Ir identificando y separando las entradas y salidas de dinero. Aquí le llamamos para fines de control financiero. Por ejemplo, entradas de recursos financieros, o sea, entradas de dinero. ¿En qué caso se produce? Venta al contado. O sea, lógicamente cuando recibimos dinero, recibimos dinero o un cheque a la vista. Ventas a plazo sería cuando estamos cobrando a los clientes que tienen deudas con nosotros sobre ventas ya realizadas. Por otro lado, vamos a tener en muchos casos, cuando los clientes entran en morosidad, entonces se le puede aplicar intereses por retraso a los clientes. También es una entrada. También va a ser una entrada, lógicamente si tenemos aplicaciones financieras, vamos a recibir los intereses de nuestras aplicaciones. O sea, si tenemos depositado, por ejemplo, un CDA, entonces mensualmente vamos a recibir los intereses sobre esa aplicación. Otra entrada sería en el caso de préstamos bancarios y de terceros. Entonces ahí va a entrar capital, ¿verdad? Y por último, puede ocurrir también entrada de dinero por aumento de capital de los socios. Vean que es relativamente fácil entender cuáles serían las entradas de dinero en este caso. Y eso muy bien, usted se puede ir relacionando ya a las operaciones de su empresa. Ir adaptando esto. Bueno, en cuanto a la salida de recursos, vamos a tener lógicamente cuando estamos pagando por una compra al contado. Cuando estamos pagando por una compra realizada anteriormente y que está venciendo ahora. Lógicamente, muchas veces, si nos atrasamos a pagar la cuenta a los proveedores, ellos también nos pueden aplicar intereses moratorios. Y lo más importante acá es que vimos ahí que nosotros vamos a recibir préstamos de bancos y de terceros. En ese caso, lógicamente, tenemos que pagar los intereses y también, lógicamente, devolver el capital. Y muchas veces, en la relación con los socios, por más de que el capital ya no se puede devolver, pero muchas veces se tiene que pagar dividendos. Bueno, eso serían las salidas de recursos financieros. Bueno, ahora vamos a destinar este tiempo para montar nuestro flujo de caja real. Y vamos a ir, en cierta manera, ya acompañando nuestra planilla, que nosotros le llamamos planilla de gestión financiera completa. Vamos a ir ya, en la medida que estemos viendo la presentación, vamos a ir viendo ya cómo esto se funciona en nuestra planilla. Bueno, en todos los casos es importante mencionar, voy a tomar un poquito de agua, es importante mencionar que, como vimos ya en la lección aplicada a plan de cuenta, lógicamente esto nos permite hacer una clasificación de las entradas y salidas. Habíamos hablado de que esas entradas y salidas se dividían en niveles. Lo más simple era de un solo nivel y lo que recomendábamos era de 2 niveles. O sea, tenemos en el caso de los ingresos de las entradas, vamos a tener los diferentes grupos de entrada y dentro de cada subgrupo de entrada vamos a tener las cuentas específicas. Sería 2 niveles, es lo que es recomendable y lo que vamos a utilizar en nuestro software. Si tenemos en 2 niveles, entonces vamos a poder
hacer mejores controles sin burocratizar mucho la implementación de la planilla. O sea, lo ideal es decir, aquí la máxima es cuando más simple es mejor. Bueno, como mencionábamos, ¿verdad? Cuando hablamos de un solo nivel hay menor especificación. Cuando hablamos de dos niveles hay una mayor especificación, hay mayor información. Bueno, esto sería entonces el plan de cuenta. Vamos a ver esto. En este caso vamos a entrar al software. Este es el software, ¿verdad?, que nosotros vamos a usar, que se le va a entregar. Estamos adaptando ahora este software que vamos a entregar, ahora, ¿verdad? Este es el software que vamos a entregar. Y lógicamente el primer paso era establecer el plan de cuentas. Bueno, este plan de cuentas, como mencionábamos, ¿verdad?, en este caso teníamos que hacer en dos niveles. Por un lado tenemos los ingresos, o sea, las entradas, y por otro lado tenemos los gastos. Ingresos y gastos. Aquí tenemos dos pestañas, dos grandes pestañas acá. Cuando entramos, ahora estamos en la pestaña de los ingresos. Y aquí tenemos, como mencionábamos ya en una lección anterior, tenemos los grupos, subgrupos en este caso. El grupo sería ingresos y los subgrupos las diferentes categorías. Tenemos acá el ingreso con productos, que sería el primer grupo, el ingreso con servicios y otros ingresos. Estos tres primeros subgrupos son ingresos que podemos categorizar como operacionales, o sea, se refiere a la operación de compra y venta de la empresa. Y este último grupo, que es ingreso financiero, en este caso es un ingreso no operacional. De cualquier manera, es también una actividad que debe realizar una empresa para administrar sus recursos. Bueno, dentro de los ingresos con servicios, aquí vamos a usar como ejemplo una empresa de consultoría como el nuestro, por ejemplo. En este caso vamos a tener productos que vamos a vender. Por ejemplo, vamos a vender apunte de finanzas, apunte de estrategia, apunte de marketing, apunte de gestión de recursos y apunte de calidad. Es decir, en este caso, control de calidad. Eso sería entonces una consultoría de gestión en este caso. Esto sería nuestro producto. Por otro lado, vamos a ofrecer servicios de ¿qué? Consultoría financiera, consultoría estratégica, consultoría de marketing, consultoría de gestión de recursos humanos y consultoría de calidad. Eso sería entonces nuestra empresa, en este caso Finanza en la Práctica, muchas veces cuando llega ya a su estadio de máximo desarrollo. Nosotros actualmente estamos más bien trabajando aquí en la primera etapa, que es la parte de apunte de finanzas y apunte y ingreso por servicios financieros. Y vamos a tener otro ingreso, como ejemplo, curso in company. Nosotros ofrecemos cursos abiertos y cerrados, y tenemos cursos in company, o sea, tenemos cursos que realizamos en las empresas sobre los diferentes temas de finanzas. Justamente estamos preparando cursos online. Estamos preparando el curso online de administración de flujo de caja. Entonces ya esta grabación es parte de este curso. Muchas veces nos invitan, ¿verdad?, para dar conferencias sobre temas de finanzas
y otros temas que nosotros manejamos acá en cómo sería la parte de riesgos. Hacer presentaciones y el paso siguiente, además de ofrecer una consultoría, hacer un servicio de coaching, ¿verdad? Sería entonces otros ingresos. Todos estos son ingresos operacionales. Por último tenemos los ingresos no operacionales, en este caso ingresos financieros. Podemos, por ejemplo, con los recursos que tenemos, los sobrantes de nuestro dinero, usar para comprar acciones, certificados de depósito bancario, bonos, cajas de ahorro y también colocar nuestros recursos en fondos de inversiones. Estos serían entonces donde podemos obtener ingresos de eso. Lógicamente, en este caso el ingreso en el caso de acciones es cuando nosotros vendemos las acciones que compramos, ¿verdad? Certificado de depósito, muchas veces vamos a recibir intereses y también el capital al final. Los bonos también funcionan de la misma cosa. Uno recibe los intereses que serían los cupones y el capital. Cuentas de ahorro también. Hay un momento en que recibimos intereses y también podemos hacer retiros. Cuando es retiro, entonces es ingreso. Bueno, esto sería entonces la parte de ingresos. Ahora vamos a ir a las pestañas de gastos. Y también sigue la misma lógica, ¿verdad? Ahí están los gastos que son directos o que están relacionados a nuestra actividad, que son aquí los tres primeros. El costo de los productos, el costo de los servicios y costo directo. Por ejemplo, para poder vender los apuntes, lógicamente tenemos que comprar hojas, tenemos que hacer encuadernaciones, tenemos que mejorar el diseño, tenemos que distribuir y tenemos que muchas veces, para poder remitir, embalar, ¿verdad? Estos serían los costos directos de vender nuestros apuntes y libros. Para poder ofrecer los servicios vamos a necesitar hacer transporte, tenemos que viajar muchas veces al interior o también pagar pasajes a nuestros funcionarios para visitar a la empresa. Si nos vamos al interior, muchas veces tenemos que pagar hospedajes. Tenemos que, muchas veces también, no todas las veces vamos a hacer las cosas por cuenta propia, es decir, con nuestros personales vamos a recurrir a terceros, ¿verdad? Es decir, para que nos pueda ayudar en la parte de prestar servicio. Por ejemplo, vamos a suponer que vamos a prestar un servicio de consultoría de estrategia. Entonces, en este caso, tenemos que buscar un consultor especializado en estrategia, ¿verdad? Y le pagamos por ese trabajo. Bueno, y los otros costos directos sería la parte de los instructores que van a poder dar los cursos, los diseñadores, tenemos que comprar algunos software específicos y la parte de tercerización. Bueno, después vienen lo que se llaman gastos fijos, gastos fijos. Es decir, que necesariamente se presenta en la empresa independientemente del volumen de ventas. Son gastos fijos, como su nombre lo dice. No por el hecho de sus montos, sino que siempre se va a presentar. Por ejemplo, tenemos acá la parte de gastos con recursos humanos. Esto es un gasto fijo. Tenemos que, porque ya es una consultoría, ¿verdad? Tenemos que pagar salarios a nuestros empleados, salarios a los socios. Eso es muy importante, que los socios tengan también su salario, de tal forma a no mezclar el dinero de la empresa con el dinero de los socios. Eso es una gestión, ¿verdad?, que uno tiene que realizarlo muy bien
Y muchas veces el fracaso de muchas empresas de consultoría o de empresas comerciales se debe a este problema de no hay separación de gastos de los dueños con los de la empresa. Entrenamientos, cargas sociales y bonificaciones. Por otro lado, vamos a ir teniendo gastos de marketing. Ahí ya tenemos actualmente, con el avance de la internet, tenemos el AdWords, que sería pagar una publicidad en Google, pagar una publicidad en Facebook, colocar banners tanto en Google como en Facebook, tener folletos, los famosos trípticos, ¿verdad?, para entregar a los clientes, tarjetas de visita para los socios y los empleados, y recurrir al email marketing, porque aparentemente, por más que el correo electrónico, ¿verdad?, es gratis para remitir, uno tiene que tener una herramienta para poder hacer esto. Y la herramienta que a lo mejor algunos ya conocen, ¿verdad?, que se llama autorrespondedor. Bueno, después tiene los gastos operacionales propiamente dichos. En este caso, alquiler, contabilidad, servicios jurídicos, materiales de limpieza, materiales de oficina, software de gestión. O sea, tenemos que comprar, por ejemplo, en el caso de la empresa, pues nos tienen que comprar esta planilla de gestión financiera completa para poder gestionar su flujo de caja. Vamos a ir aumentando ahora. Tenemos después otros gastos. Estos son gastos indirectos. Otros gastos indirectos que no lo podemos, otros gastos fijos indirectos que no lo podemos asociar a ninguno de estos tres gastos que estamos mencionando, ¿verdad? Son gastos normalmente los llamados gastos generales. Tenemos los gastos financieros. Lógicamente, cuando nosotros estamos recibiendo, ¿verdad?, un préstamo bancario y tenemos que pagar los intereses por esos préstamos bancarios. Tenemos bonos o acciones. Nosotros podemos perder en la valorización de estos instrumentos. Cuando hablamos de pago de préstamos, aquí eso implica, ¿verdad?, devolver el capital y los intereses. Aquí estamos hablando de flujo de caja, no estamos hablando de estado de resultado. Aquí lo que interesa es la salida de dinero, ¿verdad? El pago de las retiradas, acá en este caso también es el pago de dividendos. Esto es una retirada de recursos, no es esto es una retirada. Se hace la asamblea y se decide distribuir dividendos. Bueno, vienen los impuestos. Tenemos que dar impuesto a la renta, IVA, es decir, esta cuenta va a tener doble carácter, ¿verdad? Hay un momento en que vamos a tener débito y crédito, y eso sería la diferencia que estamos pagando a cada mes entre ese balanceo entre débito, IVA, crédito, IVA. Entonces pagamos, o muchas veces no pagamos, ¿verdad? Es decir, hay más débitos que créditos pagamos, ¿verdad? O sea, vendemos más, donde se le aplica un 10%, y tenemos algunos, y los gastos donde se le aplica también un 10%, entonces hay una diferencia a favor del gobierno, entonces pagamos eso. Están los impuestos municipales, están los relacionados a esto, está el impuesto inmobiliario, y hay otros. Serían los impuestos que uno tiene que ir adaptando. Esto es lo más importante aquí, en ese punto, para poder elaborar esa parte, recurrir al contador, porque es el más actualizado para darnos una asesoría en este punto, ¿verdad?, que podemos incluir aquí. ¿Qué tipo de impuestos, tasas y contribuciones incluir acá? Pero también siempre respetando la simplicidad. Cuando más líneas tenemos acá, cuando más líneas habilitadas tenemos, las cosas se complican más.
Y muchas veces el beneficio no es tanto en cuanto al trabajo que uno invierte. Y por último tenemos la inversión. Es aquí, es decir, tenemos que muchas veces comprar máquinas, inclusive terreno en un momento dado, ¿verdad? Tenemos que comprar equipos, vehículos y hacer algunas reformas en nuestro local, ¿verdad? Esto sería entonces los gastos. Resumiendo entonces, en el primer módulo de nuestro software tenemos el plan de cuenta. Aquí preparamos aquí los ingresos y los gastos, ¿verdad? Que serían los dos grandes grupos. Después de esto tenemos en la parte de ingresos, tenemos subgrupos de ingresos. Algunos son operacionales y otros no operacionales. Y dentro de cada subgrupo entonces habilitamos las cuentas. Y con la salvedad de que no habilitar demasiadas cuentas porque eso complica la parte, principalmente la parte de registración, ¿verdad? Eso va a llevar más tiempo para registrar. Cuando más líneas tenemos, acá vamos a llevar más tiempo para registrar, y muchas veces en vez de darnos información, nos confunde, ¿verdad? Porque, bueno, después tenemos los gastos, ¿verdad? En este caso los gastos ya son, creo que 1, 2, 3, casi 14 gastos, ¿verdad? Grupos de gastos. Y también hay gastos operacionales, que normalmente también se llaman gastos variables. Y después, a partir del 2.4 ya son gastos fijos. O sea, se presenta en la empresa independientemente de si haya o no operación. Siempre tenemos que pagar, por ejemplo, los salarios, ¿verdad? O la parte de alquileres, son gastos, por naturaleza, son gastos fijos, ¿verdad? O sea, siempre aparece, ¿verdad? Y los montos varían mes a mes, porque puede haber, por ejemplo, incorporación de nuevos empleados, puede haber algunas promociones donde aumentamos el salario, ¿verdad? Pero siempre va a estar presente ese personal, ¿verdad? Tal vez con salarios diferentes, ¿verdad? Bueno, este sería entonces el primer paso. Vamos a volver otra vez a nuestra planilla, ¿verdad? Entonces ahora terminamos el primer paso, ahora podemos correr un poquito más, ¿verdad? Este sería el primer paso, que es ver el plan de cuenta. El segundo paso, ya en cierta manera es interesante acá, esto más bien es tratar de diferenciar bien lo que es flujo de caja y estado de resultado. Lo que estamos viendo ahora es un flujo de caja. Estamos preocupados por entradas y salidas de dinero, independientemente del momento en que se realizó tanto los gastos como las ventas. Cuando hablamos de estado de resultado, lo que usamos es el sistema de lo devengado, o sea, no llevamos en cuenta, no se lleva en cuenta la salida o entrada de dinero, pero se lleva en cuenta el momento en que se produjo la venta. Esa venta bien pudo ser al contado o a plazo. En el momento en que se hace la venta, entonces eso ya se considera como ingreso por el sistema de lo devengado. Y para los gastos, la misma cosa. Del momento en que hacemos nuestra compra al proveedor, y podemos hacer una compra al contado o a crédito. Y el momento en que compramos las mercaderías, ya en este caso va a ser considerado como un gasto. Y esto se nota muy bien, por ejemplo, en los servicios públicos. Por ejemplo, cuando recibimos a fin de mes la factura de la ANDE,
entonces en ese momento, en ese mes, tenemos que registrar ese gasto. En primer momento va a ser, se registra el gasto antes del 30, antes de en el fin de mes, y a lo mejor se paga en los primeros días del mes siguiente. Funciona también esto con el IVA. El IVA también, uno tiene tiempo, normalmente de 10 a 15 días en el siguiente mes para hacer el pago. También sirve para la parte de aportes patronales. Se liquida el salario a fin de mes y uno tiene tiempo para pagar al IPS al menos 10 días. Entonces es importante distinguir lo que es el flujo de caja que trabaja con el sistema de caja, o sea, entrada y salida de dinero, y el estado de resultado que trabaja con el sistema de devengados. No, normalmente los no van a coincidir. Los resultados no van a coincidir. Bueno, en el caso de flujo de caja, nosotros acá, apartándonos un poquito de los contadores, ¿verdad? Por más que yo soy contador, en este caso nos apartamos un poco de los contadores y también hablamos de ganancia o pérdida, pero en dinero. En este caso, técnicamente sería superávit o déficit de caja. Superávit es cuando los ingresos de dinero superan a la salida de dinero, y déficit es cuando los ingresos son menores a la salida. Pero acá también le vamos a llamar ganancia o pérdida, pero aclarando que es en dinero. Ahora bien, cuando vamos al estado de resultado también, que es otra información que produce nuestra planilla, vamos a hablar de ganancia o pérdida en términos contables, porque ya vimos ahí que las ventas pueden ser al contado o a crédito, y las compras de mercaderías también pueden ser al contado o a crédito. Este es el segundo paso. Ahora el tercer paso, esta es la parte, es otro trabajo, este es el gran trabajo que tiene que hacer en este caso el gestor financiero o el propietario de la empresa, si él decide registrar por sí misma las operaciones, entonces es registrar, en este caso, los pagos y cobros. O sea, en este caso vamos a trabajar con el flujo de caja real. En este caso tenemos que registrar todos los pagos y todos los cobros, o sea, todas las entradas y todas las salidas. Y muchas veces va a haber movimiento, por ejemplo, si vendemos a crédito, lógicamente no va a haber entrada de dinero en ese momento. Entonces ahí nuestro sistema nos va a avisar que hay unas cuentas a cobrar. El sistema que vamos a usar acá, la planilla, nos va a indicar que hay unas cuentas a cobrar. Y la misma cosa, cuando hacemos una compra de mercaderías a crédito, nuestra planilla también nos va a indicar unas cuentas a pagar. Y lógicamente va a surgir aquí dos informaciones. Una información, después de registrar todo esto, dos informaciones. Una información de la situación de caja al término del día, y otra situación es si hay la relación entre cuentas a pagar y cuentas a cobrar. Y ahí va a aparecer la figura de necesidad de caja o no. Si las cuentas a pagar, si lo que tenemos que pagar en el futuro supera a las que vamos a recibir de los clientes, entonces vamos a necesitar dinero para hacer frente a esto. Y esto viene acá del flujo de caja, es decir, el resultado del flujo de caja. Y tiene que hacer, ese resultado tiene que ser suficiente para hacer frente a esta necesidad de caja. Si no es suficiente, vamos a tener problemas. Bueno, entonces este es el segundo paso. Vamos a ir a nuestra planilla. ¿Cómo hacemos este segundo paso? Entonces aquí en este caso hicimos ya
El primer trabajo que vamos a hacer acá es, y prácticamente esto vamos a trabajar una vez al año. Y de vez en cuando ahí vamos a ir actualizando, ¿verdad? Ahora, pero el gran trabajo que vamos a hacer diariamente es la parte de registros. Esto tenemos que hacer diariamente, ¿verdad? Y normalmente, es decir, conforme a la parte práctica, esto nos lleva más de 15 minutos por día. Y es el único trabajo que vamos a hacer. 15 minutos por día y vamos a tener una gran cantidad de informaciones para la parte de gestión financiera. Entonces, estamos acá ahora, esto como ven ustedes, se registra mes a mes. Tenemos enero, febrero, marzo, hasta diciembre. Acá nosotros, en esta planilla, en este punto nosotros tenemos registrado solamente operaciones de enero que está acá, febrero y marzo. Vamos a ver algunos casos de registración. Esto lógicamente se le va a entregar, ese ejemplo completo va a estar dentro de los materiales que ustedes pueden disponer y ahí comenzar a mirar un poquito. Entonces, vamos a suponer aquí en fecha 2 de enero, que hubo fecha 2 de enero. En este caso, nos dice acá que que hay una operación de ingresos con servicios. Es decir, el grupo de ingresos con servicios. Y dentro de ingresos con servicios estamos recibiendo dinero por consultoría financiera. Vamos a recibir en dinero y vamos a trabajar con el banco 1. Esto va a ser el centro de... Vamos a poner, en principio acá vamos a usar solamente no tenemos todavía sucursal, entonces centro de costo 1. Va a ser para el cliente 1. Y el valor va a ser 500. En este caso, en un momento dado yo le voy a cambiar la estructura de la moneda, ¿verdad? Estamos hablando aquí de reales, ¿verdad? Porque como me mencioné, es un software que tiene su origen en portugués, ¿verdad? Entonces, pero el software, es decir, te permite cambiar todo. Es decir, ellos te venden en forma protegida, pero se puede desproteger y cambiarlo todo. Yo acabo de cambiar el nombre, aquí le voy a poner el nombre de mi empresa ahora, ¿verdad? O ustedes pueden poner el nombre de su empresa en este punto, ¿verdad? Bueno, en este caso tenemos dinero y aquí 500. ¿Verdad? En este caso lo importante acá es ver si esta consultoría, este dinero que se recibió o no. Cuando le colocamos acá la fecha del pago, entonces implica que se recibió. Acá entonces faltaría data, en este caso se refiere a fecha, ¿verdad? Está todavía un pequeño inconcluso esta traducción, pero en este caso data, ¿verdad? Entonces es muy fácil cambiar esto después cambiarlo esto fácilmente. Bueno, en este caso acá da fecha de pago. En este caso la operación se hizo el 2 de enero y se pagó el 2 de enero. Entonces entró 500. Ahora, el día inmediatamente posterior, el 3 de enero, entonces también a través de ingresos con servicio, entonces le facturamos a un cliente por consultoría de marketing. Es el cliente 2. Le damos una factura le enviamos una factura de 600. Lógicamente, no cobramos aún. Vean ustedes que en este caso el saldo de caja sigue siendo 500. Podemos ir, por ejemplo, a la parte de gastos. Vamos a ir a la parte de gastos. Estamos acá el día 10, ahí comienzan los gastos. Acá estamos teniendo es decir, la clasificación, el subgrupo de costos con producto. Ahí hay un pago
vean ustedes el costo de productos, vendíamos nosotros ahí apunte, ¿verdad? Apunte, en ese caso tuvimos un gasto por la parte de gráfica. Y es de 200, ¿verdad? Este es un proveedor nuestro, el proveedor 1, 200, que aún no pagamos. Entonces, vean ustedes que en fecha 9, el saldo de caja era 5.100 y aquí se incurrió en un gasto, pero en este caso no se pagó. Y va ahí por ahí, ¿verdad? Entonces podemos ver, vamos al último, ¿verdad? Para que si no se va a alargar mucho esta presentación. Va al último, ¿verdad? Entonces, al final nos dice que nos quedamos con 840 reales. Vamos a mirar eso en el resumen, si en realidad es 840. Acá tenemos el resumen. ¿Qué nos está diciendo acá en este resumen? Iniciamos con saldo de caja 0. En el mes de enero ingresó 5.100. Salió 4.260. Entonces tenemos 840 de saldo acumulado. Este 840 debe ser suficiente para hacer frente a la necesidad de caja. Acá tenemos 500 menos menos 200. Entonces acá por suerte que no, es decir, el ingreso, las cuentas a cobrar es de 500 y la de a pagar es de 200. Entonces no hay necesidad de caja, es decir, no vamos a tener problema con este 840 de dinero. Vamos a manejarnos muy bien en el próximo mes porque es decir, no tenemos que lo que vamos a recibir es mayor que lo que tenemos que pagar. Es la necesidad de caja. Bueno, esto hasta ahí, ¿verdad? Después vamos a volver, si esto se hace para mes a mes, ¿verdad? Se va registrando. Es importante ver la forma de registración, ¿verdad? Bueno, en la realidad, lo que nosotros, ¿cómo va a funcionar eso? Nosotros vamos a recibir, por ejemplo, tenemos que confeccionar una nota de venta por servicio. Entonces, con esa documentación vamos a verificar a qué se refiere esa nota de venta. Si es por producto, si es por servicio, si es otros ingresos. Aquí entonces verificamos acá, en este caso hay ingresos por servicio, otros ingresos financieros, ingresos por productos también tienen que estar acá. Entonces vemos acá que es ingresos financieros, ingresos por servicio. Entonces marcamos esto acá. Entonces vamos a verificar a qué se refiere. Miramos la nota de venta, a qué se refiere. Se refiere a una consultoría financiera. Entonces miramos acá otra vez. Acá tenemos las diferentes consultorías que ofrecemos, ¿verdad? Entonces marcamos consultoría financiera. Vemos el valor y registramos acá, ¿verdad? Y vemos si cobramos o no. Entonces ponemos la fecha de pago. Bueno, así funciona rápidamente, ¿verdad? Esto lógicamente yo les recomiendo que ustedes analicen un poco esta pestaña. Acá están las pestañas y esta pestaña está conforme al plan de cuenta. Cuando hablamos de ingresos con servicio, entonces tenemos pestañas referentes a los ingresos y los costos. Ese es el plan de cuenta. Y aquí ya, como es ingresos por servicio, aquí ya aparece exclusivamente, ya aparece todas las cuentas de ingresos. Bueno, ven ustedes acá los planes de cuenta. Estos son las cuentas y este es el grupo de cuentas, el subgrupo. Bueno, vamos a volver a nuestra presentación. Para continuar con los siguientes pasos. Estábamos acá en el paso 3, donde registrábamos las entradas y salidas. Ya hemos dicho que es el único trabajo que vamos a hacer. Es decir, prácticamente
un día en el año hacemos el plan de cuenta, después ya diariamente registrar las entradas y salidas, solo eso hacemos. Después el resto del software nos da todo. El cuarto paso, el software ya nos va a dar los indicadores financieros. En este caso, esto vamos a ir viendo en el transcurso del curso, ¿verdad? Vamos a ver indicadores relacionados al estado de resultados y otros indicadores relacionados al flujo de caja. Esto podemos ir viendo, por ejemplo, la ganancia o pérdida, ¿qué sería? Por ejemplo, el ingreso menos los gastos. Margen de ganancia, la ganancia neta dividido las ventas. Esta es una información muy importante. Ganancia, ventas dividido ventas. Margen de contribución. Ingresos por venta menos costos variables. Bueno, lo importante acá es que para estos indicadores normalmente no existe un ideal. Es decir, básicamente esto funciona ahora acompañando estos indicadores mes a mes y viendo si hay mejoramiento o empeoramiento. Casi no existen indicadores. Lógicamente, una empresa de servicio, en el caso de margen de ganancia, que es ganancia neta dividido ventas, una empresa de servicio va a tener mayor margen de ganancias que una empresa comercial o industrial, porque la empresa comercial o industrial tiene que llevar en cuenta el costo de mercaderías vendidas. Acá no hay. En el caso de una consultoría normalmente no hay costo de mercaderías. Entonces, una consultoría va a tener un margen de ganancias mayor que una empresa industrial o comercial. Pero en el caso, y eso por un lado, ¿verdad? Pero como no tiene mercaderías, entonces por otro lado las empresas comerciales e industriales que tienen mercaderías, entonces ellos además de eso, por más que tengan menor margen, van a tener mayor rotación. Eso vamos a ir viendo en una presentación que vamos a hacer futura. Entonces siempre la empresa, cualquier empresa, por ejemplo una empresa comercial e industrial, siempre trabaja con dos indicadores, en este caso rotación versus margen. Y dentro de cada una de esas empresas también hay diferencias. Un supermercado, por ejemplo, tiene un margen pequeño, pero tiene una alta rotación de las mercaderías. Entonces él ahí consigue el empresario del supermercado consigue equilibrar su ganancia con otro tipo de empresario, por ejemplo una empresa constructora. Normalmente una empresa constructora tiene mucho margen, pero tiene poca rotación. Es decir, en este caso que construyen departamentos, por ejemplo, no tiene mucha rotación en las ventas, pero cuando vende un departamento gana mucho dinero. Entonces siempre el empresario de la construcción quiere ganar la misma cosa que el empresario de un supermercado. Bueno, estos son los indicadores. Entonces vamos a pasar ahora al quinto, ¿verdad? También además de los indicadores en términos de planillas, esto nos presenta también en forma de gráfica. Podemos ir viendo, ¿verdad?, las tendencias, el diferente comportamiento. Y esto es lo que vamos a ver. Es decir, el software, además de darnos la información en planillas o en plantillas, te da la información también en forma de gráficos. Y eso es la parte más importante. Podemos acompañar, por ejemplo, en el caso de cómo se dividen los ingresos. ¿Qué porcentaje es ingresos por productos? ¿Qué porcentaje es ingresos por servicios? ¿Qué porcentaje es otros ingresos? También los costos y gastos. Podemos ir viendo, ¿verdad?, cómo se parten mes a mes estos costos y gastos por diferentes conceptos. La parte de costos directos, los gastos. Podemos acompañar, por ejemplo, el gasto de salario, el gasto de recursos humanos mes a mes. Y podemos ver también las entradas y salidas por las diferentes cuentas.
aquí es importante los niveles, ¿verdad? Cuando tenemos primer nivel solamente va a dar una información muy más restringida, pero cuando hablamos de dos niveles ya vamos a tener, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, la parte de salario podemos ver en el segundo nivel. Podemos ver la ganancia o pérdida contable. Habíamos dicho que este software, además de darnos el flujo de caja, también nos va a dar el estado de resultados. La ganancia o pérdida en términos de dinero, eso es el flujo de caja. Y también lo más importante, las cuentas a pagar y a cobrar, la información sobre cuentas a pagar y pagar. Y en base a eso, entonces podemos, lógicamente, tomar decisiones. Habíamos dicho que el flujo de caja, en este caso, el flujo de caja, por ejemplo, te da la información sobre si hay superávit o déficit de caja. O sea, si hay, en este caso de superávit, estamos hablando de ganancia en dinero. Si hay ganancia en dinero, entonces tenemos que comparar con nuestra necesidad de caja, o sea, que surge de cuentas a pagar y a cobrar. ¿Sí? Si las cuentas a pagar superan a las cuentas a cobrar, hay una necesidad de caja. Entonces, y esa necesidad de caja debe ser cubierta por caja, por el resultado de caja en el futuro. Entonces siempre hay una relación. Entonces vamos a ver ahora rápidamente, para terminar este punto, vamos a mirar la planilla en lo que respecta a, aquí solamente vamos a mirar solamente la parte de informes generales, la parte de flujo de caja. Después los demás vamos a ir viendo en otras presentaciones. Entonces acá tenemos, vean ustedes que nosotros lo único que hicimos fue cargar los ingresos, las entradas y salidas. Entonces, ¿qué nos da? Por ejemplo, cargamos el mes de enero. Recuerden ustedes que ahí tuvimos un ingreso de 5.100 de dinero. Tuvimos un ingreso de 4.260. Y la ganancia o pérdida en dinero en ese mes fue 8.40. Recuerdan ustedes que tenía un saldo de 8.40. Y lógicamente, como no teníamos saldo inicial, el saldo final es 8.40. Recuerde también que había una cuenta a cobrar de 600 y una cuenta a pagar de 200. Y la necesidad de caja en este caso no hay necesidad de caja, o sea, es verde, ¿verdad? Es decir, no vamos a requerir, no va a ser necesario utilizar este 840 para atender acá una salida por cuentas a cobrar o a pagar, porque acá está dando verde, ¿verdad? O sea que las cuentas a cobrar superan a las cuentas a pagar, es decir, aquí no hay necesidad de caja. Sin embargo, aquí en el mes de marzo, vamos a suponer que cargamos la información de marzo, van a ver ustedes que aquí en este caso, en marzo hubo un ingreso de 4.990, un egreso de 8.060 y un resultado del mes de 1.840. A esto tenemos que sumarle el saldo de caja inicial, que es de 1.680, y tenemos un total de 3.520 de acumulado. Pero tenemos una necesidad de 600. Las cuentas a cobrar, a pagar, superaron a las cuentas a cobrar de 600. Entonces vamos a poder tranquilamente pagar esa cuenta, no tenemos que preocuparnos. Bueno, con esto nosotros en cierta manera terminamos la parte de ver rápidamente esta primera parte de nuestro software. Esto vamos a ir viendo, vamos a tener una clase específica donde vamos a presentar de nuevo este software en forma completa y viendo todos los reportes que necesitamos. Ahora bien, para que ustedes puedan darse cuenta, ¿verdad? Recuerde que la parte de gráfico, recuerde que en este caso, en el mes de enero, acá está el mes de enero, tenemos allí, entró 5.100 y salió 4.260. Entonces ese es el ingreso. Los gastos, en este caso, 8.040. Hay una ganancia, en este caso, en dinero de 840. Y el margen de ganancia es 16%. O sea, ¿16% qué es?
840 dividido 5.100, ese es 16%. El margen de ganancia es 16%. Y aquí inclusive hay para poder comparar con las metas. Esto falta aún. Esto vamos a ir viendo en las presentaciones siguientes. Esto es solamente lo que vimos ahora. Lo podemos ver en el mes de febrero. Este es el mes de febrero. También acá el margen de ganancia se incrementó en 17%. Y en marzo a 38%. El mejor mes fue entonces marzo, 38% de margen de ganancia. Bueno, nos quedamos acá, ¿verdad? En lo que respecta al análisis del software, ¿verdad? Entonces vamos a volver a nuestra presentación para terminar. Bueno, entonces en resumen, lo que vimos acá es, lo que analizamos fue los conceptos de caja, flujo de caja real y proyectado. Y ahí hemos dicho que el flujo de caja real se utiliza para el control financiero y el flujo de caja proyectado para la planificación financiera. Y que es conveniente hacer una proyección cuando es flujo de caja proyectado por lo menos los primeros 4 meses. Y aquí vimos las diferentes utilidades del flujo de caja, ¿verdad? Y lo más importante es que nos permite anticipar si va a haber exceso o sobrante de dinero. Y también nos puede avisar el momento en que si es el momento adecuado para hacer reposición de stock, o sea, comprar mercaderías, o el momento para hacer liquidación de stock. Bueno, aquí entonces, para terminar acá, vamos a hacer un pequeño ejercicio, ¿verdad? Acá tenemos, dice colocar E, si es entrada, y S si es salida. Entonces, acá tenemos ventas a vista, entonces lógicamente va a ser una entrada de dinero. Vamos a ver el otro. Los pagos de las compras realizadas por la empresa, entonces lógicamente acá va a ser una salida de dinero. El interés por los retrasos de los clientes, es decir, lo que recibimos de intereses por la morosidad de los clientes, en este caso va a ser una entrada. Una entrada, habíamos dicho que esto es una entrada, pero no es operacional, está como financiero, ¿verdad? Los pagos de préstamos, lógicamente acá va a salir dinero, entonces también esto no es una salida operacional, es no operacional. Aumento de capital, vamos a recibir dinero, ¿verdad? Esto va a ser una entrada, pero también no es una entrada operacional, es una entrada no operacional. El retiro de capital por parte de los socios a través de dividendos va a ser una salida, también es una salida no operacional. Esto es muy fácil, ¿verdad? Como no sé, es muy fácil hacer este ejercicio. Entonces ahora, solamente esto les está recomiendo, ¿verdad? Muchas veces ya teniendo todo esto podemos importante ir analizando, ¿verdad? Principalmente en la parte de los pagos. ¿Cuáles son los pagos más importantes que uno tiene que hacer, ¿verdad? ¿Qué es lo que necesariamente uno tiene que pagar mes a mes? Y otros pagos que nosotros en cierta manera podemos ir atajando, como se dice, ¿verdad? Y hay pagos que necesariamente hay que pagar. Por ejemplo, hay que pagar agua, luz y teléfono, porque si no, se corta. Hay algunas cosas, por ejemplo, el alquiler. Muchas veces hay que pagar necesariamente porque si no, nos van a desalojar de nuestro local. Internet también se paga, hay que pagarlo. Muchas veces podemos negociar con el contador para atrasar un poquito. Podemos negociar a los empleados, hay que pagarlo normalmente, el máximo que podemos atrasar ahí un 15 días, ¿verdad? Pero son gastos, es importante ir viendo esto, ¿verdad? Porque muchas veces podemos encontrarnos, como digo, con falta de dinero. Y la solución más simple es ir a un banco y prestar, ¿verdad? Pero eso, como vimos, ¿verdad? Ese tipo de solución tiene un costo financiero, además del riesgo financiero, porque trabajar con los bancos ya implica, al no pagar, automáticamente ya podemos ser rematados, ¿verdad? Ser cerrados. Entonces también está un riesgo financiero, además de afectar nuestro ingreso. Bueno, yo creo que con esto
terminamos la primera parte de nuestro, es decir, terminar la lección 1, que se refiere al flujo de caja real. En la próxima lección vamos a ver el flujo de caja proyectado. Gracias, señores.